Cuando me invitaron me dijeron, bueno, las conferencias, una es síndrome antifosfolípido, luces y sombras. Y yo tuve que pararme a la cocina a tomar un vaso de agua y dije yo, luces y sombras, Dios mío, ¿y aquí yo qué voy a hacer? Entonces dije, bueno, pues comencemos por definiciones. Vamos a ver si esto rueda. No quiere. Dame un minuto. Ok. Primero esto que es obligatorio. Esta charla está libre de todo contenido económico. Entonces, primero definir qué voy a llamar luces. Entonces, luces son aquellas cosas acerca del síndrome antifosfolípido en lo cual hay definiciones claras. Las recomendaciones entonces se basan en datos de ensayos controlados, aleatorizados y estudios observacionales. Pero están las sombras, en las cuales se definen procesos, pero las construcciones y de dónde vinieron aún no es claro. Y la evidencia es escasa o inexistente. Entonces dije yo, bueno, vamos a tratar de usar este parámetro de luces y sombras. Entonces dije, bueno, vamos a definir ahora qué es síndrome antifosfolípido. Entonces, para todos es claro que el síndrome antifosfolípido es un trastorno sistémico autoinmune caracterizado por eventos de trombosis arterial, venosa o de vasos pequeños y o los eventos obstétricos caracterizados por una pérdida temprana recurrente del embarazo, pérdida fetal o morbilidad en el embarazo, sobre todo caracterizado por la preeclampsia. Y se incluyen un grupo de anticuerpos, anticoagulante lúpico, anticardiolipinas o antibeta-2 glicoproteína. Entonces pareciera ser que está claro que tenemos unos criterios clínicos manifestados por trombosis arterial o venosa o de pequeños vasos, unos criterios obstétricos y unos criterios de laboratorio. Pero la construcción de esos criterios no ha sido tan clara y son muchos años los que han pasado inicialmente entre los criterios que llamamos de Sapporo y los criterios de Sidney. Y en los criterios de Sidney se precisaron algunas cosas y se facilitaron otras. Por ejemplo, en los de Sapporo usted tenía que confirmar imaginológicamente o por histología el evento trombótico. En cambio, en el de Sidney dice confírmelo de un método apropiado. Entonces metió de pronto más imágenes fáciles de hacer. Y con respecto a la morbilidad obstétrica se precisaron las definiciones de la morbilidad obstétrica. Adicionalmente, con respecto a las pruebas de laboratorio, se quitó el parámetro de las 6 semanas y este se prolongó a 12 semanas para demostrar que fueran más específicas, o sea, que esas alteraciones de laboratorio persistieran y su especificidad fuera clara para hacer el síndrome. Se continuaron las cardiolipinas y el anticoagulante y se incluyó los anticuerpos antibeta-2 glicoproteína. Entonces, ¿tenemos criterios claros? Pues no. ¿Por qué? Porque muchos avances clínicos y experimentales han tenido lugar desde la última clasificación. Entonces, esto plantea la necesidad de una modificación a esos criterios. Entonces, aparece de nuevo la sombra, tenemos inquietudes. ¿Y por qué? Porque aunque tenemos manifestaciones que son clínicas como la trombosis o los eventos obstétricos, muchos hemos visto en síndrome antifosfolípido livedo reticularis. Hemos visto trombocitopenias, anemias hemolíticas, el compromiso cardíaco por antifosfolípidos, la nefropatía característica con una microangiopatía trombótica o las alteraciones cognitivas. Y entonces, ¿dónde están en los criterios? ¿Por qué si todo hemos visto y los hemos dicho que es por antifosfolípido, por qué no están en los criterios? Entonces, son cosas que están cambiando. Y fuera de eso, las pruebas de laboratorio. Imagínense que también recientemente se ha descrito que existen anticuerpos contra un complejo que se llama fosfatidilcerina protrombina. Y estos anticuerpos contra este complejo fosfatidilcerina protrombina, que es la protrombina uniéndose a los fosfolípidos de membrana, se encontraron en 56% de los pacientes que cumplían los criterios de síndrome antifosfolípido. La asociación con eventos trombóticos ha sido debatida, pero se correlaciona fuertemente con la presencia de anticoagulante lúpico. Y miren ustedes, en este estudio se demostró en estos forest plot, en estos
gráficos de árbol, el que la asociación con eventos trombóticos venosos de este anticuerpo antifosfatidilcerina protrombina era clarísimo, pero no así con eventos arteriales. Entonces se siguió planteando que posiblemente este anticuerpo sí podía acompañar el diagnóstico y se evaluó en pacientes que tenían anticoagulante lúpico positivo y se encontró que 39% de ellos podrían tener ese anticuerpo antifosfatidilcerina protrombina y en los que eran anticoagulante lúpico negativo eso era menos. Entonces ellos plantean, los autores decían, la introducción de estos anticuerpos antifosfatidilcerina protrombina parece ser muy lógico para los nuevos criterios y entonces ellos los postularon. Pero también otros quisieron que sus pruebas se incluyeran y miren toda la lista de nuevas pruebas que han surgido que detectan presencia de algún tipo de antifosfolípidos, antianexina, proteína S, los isotipos de IgA para cardiolipinas, anticomplejo bimentina cardiolipina, resistencia a la proteína C. ¿Pero qué ha pasado? Pues las reuniones del grupo que está diseñando los nuevos criterios han estado evaluando cuáles incluir. Y aunque esta es la fase 2 de las encuestas que se le hicieron a este grupo de expertos, estamos esperando la reunión del ACR ahora en noviembre porque ahí van a publicar ya los nuevos criterios. ¿Y cuáles son los parámetros que se están incluyendo? Entonces, de laboratorio, increíble, con todo el panorama de pruebas que les mostré, ellos sugieren que se mantenga anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y antibeta 2 y ninguna otra prueba adicional. Dentro de los clínicos los dividieron en macrovasculares, que será la trombosis venosa, el tromboembolismo venoso, trombosis arterial e isquemia cerebral transitoria. En los microvasculares, entonces ya sí se amplió, livedorracemosa, vasculopatía, hemorragia adrenal, encefalopatía por isquemia, enfermedad vascular microvascular, hemorragia pulmonar, la hemorragia alveolar que vemos por antifosfolípidos, nefropatía por antifosfolípidos aguda y crónica. Dentro de los obstétricos se mantuvo la pérdida de embarazos en menos de 10 semanas, con muerte fetal entre 10 a 16 semanas, la pérdida entre 16 y 34 semanas, preeclampsia, la insuficiencia placentaria se incluyó. Y la enfermedad cardíaca se propone que se incluya con la demostración de vegetaciones y en hematológico se planteó la trombocitopenia, que creo que todos la estábamos pidiendo a gritos que se incluyera, pero se clasificó en 3 formas, la leve, moderada y severa. Entonces puede haber trombocitopenia leve, moderada, severa. Entonces esta es la propuesta, este es un borrador del artículo que salió en octubre, posiblemente tengan algo más que pulir durante este año, pero estamos todos pendientes cómo va a ser la publicación final ahora en el ACR. Entonces aparecen de pronto una nueva luz y unos nuevos criterios. Pero entremos a otro tema, que sería tromboprofilaxis en síndrome antifosfolípido ya diagnosticado y con un evento trombótico previo. Entonces, para los pacientes con un SAF definitivo y un evento trombótico venoso, primer evento trombótico venoso, el tratamiento recomendado es el uso prolongado de anticoagulación oral para un INR de 2 a 3 en un venoso. Y en arterial, la terapia de anticoagulación tiene, pues el manejo tiene varias opciones. Puedes utilizar un INR entre 3 y 4 con anticoagulación oral, la terapia antiplaquetaria sola, algunos lo han postulado, o un INR entre 2 y 3, o la combinación de terapia antiplaquetaria y anticoagulante con un INR de 2 a 3. Pero viene la pregunta, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dejo yo este paciente? Entonces esa es otra sombra, porque se ha dicho definitivamente el tiempo después de un evento trombótico, ¿sí?, es indefinido. ¿Pero en qué se basa? En un grado de recomendación 1C y con una evidencia de calidad baja o muy baja. Pero eso es lo que seguimos haciendo. O sea, si hubo un evento trombótico, la anticoagulación será por tiempo indefinido.
pero viene un condicional. Si una sola prueba fue la positiva, la recurrencia trombótica parece ser que es tan baja como la población general. Entonces se dice que la tromboprofilaxis secundaria de este grupo de pacientes en que hicieron un evento trombótico con solo uno de los anticuerpos positivos, posiblemente sea solo 6 meses, como se hace en tromboembolismo pulmonar por otras causas. Entonces, tenemos esta condición, pacientes con solo un anticuerpo positivo. El manejo debe ser como un evento trombótico de la población general, pero fíjense que estos son estudios observacionales. Pero en los pacientes con anticuerpos persistentes, el manejo debe ser como un antifosfolípido ya diagnosticado definitivo y debe ser indefinido. Muy bien. Pero pasemos a otro tema de controversia, que es ¿cómo hago yo para predecir el riesgo de trombosis que tiene un paciente con síndrome antifosfolípido? Entonces hay algunas cosas que pueden tener claridad ahí, que es el paciente triple positivo, definido como presencia de anticoagulante lúpico y títulos de anticuerpos anticardiolipina y antibeta 2, la asociación con trombosis dio un riesgo de 33 veces por encima de otras personas o de las personas. Entonces lo que nos está diciendo es el paciente triple positivo es de alto riesgo y en ese paciente la anticoagulación es indefinida. Y eso se demostró también en pacientes, en 385 pacientes que eran triple positivo, la trombosis se dio en el 86%, aún como primer evento. Y pueden existir otras situaciones de triple positividad, anticoagulante lúpico, antibeta 2 y anticuerpos antiprotrombina, y estos también se han asociado con un aumento en el riesgo de trombosis. Entonces, tomando literalmente de este artículo publicado en Autoimmunity Review en el 2013, dice, los pacientes que tienen triple positividad, ¿sí?, tienen un alto riesgo de trombosis. Esto es completamente diferente al paciente que tiene un solo anticuerpo positivo en que el riesgo es mucho más bajo. Existe una alta tasa de recurrencia en pacientes con trombosis y triple positividad y una alta probabilidad de que los pacientes asintomáticos triple positivos hagan un primer evento trombótico. ¿Sí? Eso existe, pero no se ha demostrado que si yo les doy antiplaquetarios a esos pacientes, evite ese primer evento trombótico. Entonces, faltan todavía pruebas sobre la eficacia de que esos pacientes triple positivos sin un evento previo sean tratados más estrictamente que pacientes con otro tipo de perfil. ¿Ok? Eso queda todavía por establecer. Pero triple positivo con un evento trombótico previo, anticoagulación indefinida. Entonces se está trabajando mucho en cómo predecir el riesgo de trombosis y el grupo de antifosfolípidos sacó este índice, que es un índice para predecir. Y miren ustedes, le dio peso a cada una de las variables. Las anticardiolipinas tenían un peso de 5, las antibeta 2 de 4, anticoagulante lúpico de 4, pero metió 2 clínicos. Si el paciente tenía hiperlipidemia, le daban un peso de 3 y si tenía hipertensión arterial, un puntaje de 1. Y miren ustedes la gráfica cómo muestra que si yo tengo más alto el índice de GAPS, tengo más probabilidad de hacer cualquier evento trombótico, eventos trombóticos arteriales y venosos y eventos arteriales. Entonces puede usarse este índice para uno predecir. Pero miren ustedes, si yo hago la cuenta y el paciente tiene anticardiolipinas, antibeta 2 y anticoagulante lúpico, ya voy en 8 y 5, me da 13 el índice, posiblemente la probabilidad de tener un evento trombótico es altísima y en ese paciente es el que se debe intervenir. Muy bien, pero viene otro tema de gran discusión en síndrome antifosfolípidos, que es los anticoagulantes de acción directa, que utilizaré la sigla DOA que casi todos conocemos.
qué dijo la EMA con respecto a los anticoagulantes de acción directa en antifosfolípidos? Los anticoagulantes de acción directa en pacientes con síndrome antifosfolípidos, especialmente en aquellas con un perfil triple positivo, no se pueden usar. Y esto se extendió a cualquier paciente con síndrome antifosfolípido. Pero hay también la controversia. Algunos expertos sugieren que el uso de estos anticoagulantes podría darse en una población específica de pacientes con SAF y que ha demostrado beneficio y no una eficacia o seguridad por debajo de los anticoagulantes como warfarina. Pero miremos entonces la evidencia. ¿Cuál es la evidencia con respecto a esto? Y este estudio francés es un metaanálisis de 4 estudios en el cual se encontraron, miren ustedes, 23 eventos trombóticos de 280 pacientes que se manejaron con anticoagulantes de DOA, pues, con DOAs. En cambio, solo hubo 10 de 294 en los que se trataron con warfarina. Entonces, los eventos trombóticos recurrentes, dicen ellos que no aumentaron significativamente durante el tratamiento con DOA, pero miren que el OR les dio 2.22, o sea que sí había un riesgo. El mayor riesgo de recurrencia fue en trombosis arterial, donde el OR se escaló hasta 5.17. Pero no hubo un riesgo significativamente mayor en trombosis venosa y solo les dio 0.69, o sea, está por debajo del 1. Entonces queda ese grupo y en ninguno de los dos se encontró mayor riesgo de sangrado. Ese es el primer metaanálisis. Miremos este otro que es del grupo de Alemania. Entonces es el registro de síndrome antifosfolípido en pacientes tratados con trombosis en el hospital en Frankfurt entre el 2015 y el 2021. Y pueden ver ustedes en estas gráficas de árbol, arriba los eventos arteriales. Entonces, por debajo del 0 eran protectores de eventos arteriales. Y miren ustedes, perdón, sí, estos eran los eventos arteriales y por debajo aquí, por debajo del 0 eran la protección y solo se encontró con los warfarínicos. En cambio, en trombosis venosa, las líneas se cruzan. O sea que los warfarínicos y los DOAC no tuvieron diferencias en venosos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y miremos este otro metaanálisis recientemente publicado en la revista Lupus que salió ahora en octubre. Se evaluaron 5 estudios, 648 pacientes con SAF, 330 tratados con DOA y 318 en el grupo control. 8.8 de los tuvieron trombosis recurrente en el grupo de los DOA, mientras que fueron 3.1 en el grupo de warfarina. O sea que ahí hay una diferencia y la sigue habiendo. Entonces, ¿qué pasó cuando miraron ellos por evento? Miren ustedes, cuando cualquier evento trombótico se evaluó, el riesgo se incrementó a 8 veces. Cuando era evento arterial, el riesgo fue 5 veces si yo usaba los DOA. No hubo diferencia en los venosos, pero sí hubo más accidentes cerebrovasculares y si el paciente era triple positivo, el riesgo de utilizar DOAs en los triple positivos se elevaron las trombosis hasta 14 veces. Entonces, queda la insinuación y queda todavía en sombra de que paciente con trombosis venosa y solo un anticuerpo positivo pudiera usar lo de los DOA, pero definitivamente en trombosis arterial queda completamente contraindicado utilizar los DOAs y si usted tiene un perfil de antifosfolípidos de alto riesgo como el triple positivo, no puede tener en cuenta este tipo de terapia. Muy bien. Pasemos a otro tema, esos temas controvertidos. Entonces son aquellos pacientes que se presentan con un evento trombótico, eventos obstétricos y ausencia de anticuerpos que están incluidos en los criterios. Entonces esto es lo que hemos venido llamando el SAF seronegativo.
Y en 2003 fueron el doctor Hughes y Camastra los que describieron este tipo de pacientes, que son individuos con signos clínicos altamente sugestivos de síndrome antifosfolípido, pero que eran persistentemente negativos a los anticuerpos criterio. Entonces ellos decían, ¿pero por qué serán negativos? ¿Porque tenemos imperfección en las pruebas recomendadas? ¿O porque posiblemente haya antígenos que todavía no hemos detectado? Entonces se han venido buscando qué otros anticuerpos se asocian en estos pacientes que tienen síndrome antifosfolípido negativo, seronegativo. Entonces vemos aquí que son pacientes seronegativo y miren qué anticuerpos se les están evaluando. Se está evaluando anticuerpos anticardiolepinas por tomografía líquida de capa fina, anticuerpos contra el complejo bimentina-cardiolipina, antiprotrombina que ya había mencionado o antianexina. Y ellos se encontraron en ese grupo de pacientes seronegativos, pero también se encontraron positivos en los de antifosfolípido demostrado y en los pacientes con lupus. Y esto puede ser un sesgo de inclusión, lo que les voy a mostrar, pero puede ser, los pacientes con lupus eran menos probable que fueran seronegativos. Pero las manifestaciones clínicas de este grupo que llamamos seronegativos fueron igualmente vasculares de trombosis venosa y arterial, morbilidad obstétrica y algunos hallazgos clínicos como livedo, trombocitopenia. Pero claro, era el paciente que tenía esas características clínicas y que yo lo incluía para buscarle otro tipo de anticuerpos. Entonces de pronto puede haber un sesgo de inclusión, pero es bien interesante que la clínica es la misma. Entonces se ha seguido estudiando y se han buscado cuáles anticuerpos evaluar en esos pacientes y definitivamente los seronegativos dieron positivos cuando las cardiolipinas se evaluaron por tomografía, cromatografía de capa fina. Entonces miren que 97 eran positivos. También se utilizó el complejo fosfatidilcerina protrombina y el complejo bimentina cardiolipina y dieron positivos. Y esta es la clínica de esos pacientes que tuvieron estos anticuerpos positivos siendo negativos para los criterios. Muy bien. ¿Qué piensa el doctor Camastra después de 10 años con respecto a ese síndrome que él describió? Él dice que deben posiblemente buscarse anticuerpos que sean más prometedores para descubrir esos pacientes contra la fosfatidiletolamina, contra otras proteínas fijadas, contra esos complejos proteicos que hemos hablado como bimentina cardiolipina. Pero su relevancia clínica todavía es indiscutible y necesita ser confirmada, y lo dice el mismo autor. Entonces ellos hacen una propuesta que todavía es una sombra, esto necesita evidencia, es que en el paciente que usted sospeche clínicamente y le hace una prueba de laboratorio para antifosfolípidos, si son positivos, pues usted tiene el diagnóstico, pero si es negativo, haga anticardiolipinas por cromatografía de capa fina o el complejo antibimentina cardiolipina o los cofactores. Y si alguno de ellos es positivo, considere que ese paciente tiene un síndrome antifosfolípido. Muy bien. Pasemos a otro tema controversial, que es la seroconversión. ¿Y qué es eso de la seroconversión? Es el paciente que fue positivo y de pronto ya no es positivo. Se desaparecen todos los anticuerpos. Entonces dice uno, si este paciente era positivo y yo lo anticoagulé y ya es negativo, ¿será que le tengo que dejar la anticoagulación? ¿Será que puedo hacer algo más por este paciente? Entonces estudiaron 10 pacientes con SAF que habían tenido eventos venosos y arteriales. Solo uno de ellos tenía anticoagulante lúpico y 6 de ellos negativizaron los anticuerpos en el seguimiento. Y se les siguió con anticoagulación durante 25 meses. Se les quitó la anticoagulación y se siguieron durante 21 meses y no hubo ningún evento trombótico. Ok. Y miren ustedes, este es otro estudio con 263 pacientes y 11 de ellos, habiendo tenido estos anticuerpos positivos, anticoagulante, cardiolipinas, en diferentes cosas, se siguieron en el tiempo y aquí el número de veces, el número más grande, es el número de veces que se les repitió la prueba en el seguimiento.
Entonces hubo pacientes hasta que se les repitió la prueba 16 veces y solo 2 de ellas fueron positivas y después se negativizó. Pacientes se hicieron por 13 veces y solo en 2 fueron positivas y luego se negativizó. El paciente se siguió con anticoagulación durante periodos variables de hasta 211 meses, pero después se siguió sin anticoagulación por periodos variables de hasta 60 meses. ¿Y saben qué ocurrió? No hubo ningún evento trombótico. Entonces se plantea la posibilidad de aquel paciente que yo haga un seguimiento a largo plazo y se negativice, lo sigo por un tiempo que continúe negativo y ese paciente después yo le pueda suspender la anticoagulación. Y vean este otro estudio, son 105 mujeres con anticuerpos antifosfolípido de una clínica obstétrica, 114 meses de seguimiento, pero 50% de ellas tuvieron al diagnóstico seropositividad, pero después se volvieron seronegativas y se les hizo 6 determinaciones de seguimiento. Se suspendió la aspirina, se hicieron 40 meses de seguimiento y no hubo eventos trombóticos. Ok, muy bien. Entonces, primero, existe esta nueva definición que el paciente con síndrome antifosfolípido puede tener seroconversión. O sea que eso existe como fenómeno. Y la suspensión de la anticoagulación o la antiagregación empieza a estar ahí detrás como una posible conducta terapéutica para ese paciente que negativiza y persiste negativo. Le preguntaba yo al doctor Espinosa, ¿cuánto tiempo? Doctor Gerard, ¿cuánto tiempo sigo ese paciente seronegativo? Me dice, dele 2 años y si persistentemente es seronegativo, puede usted tomar la decisión de pronto suspender la anticoagulación. Muy bien. Refractarios es otro tema difícil. Entonces, ¿qué se define como SAF refractario? Son pacientes que hacen recurrencia de trombosis después de tener una adecuada anticoagulación o recurrencia de un evento obstétrico. Y aquí tenemos muchas dificultades, porque en la recurrencia de la trombosis, las conductas que se toman es incremente la terapia anticoagulante, adiciónele aspirina a la terapia anticoagulante, hidroxicloroquina, y algunos dicen que en refractarios se puede utilizar rituximab y hay publicaciones recientes sobre la efectividad de rituximab. Pero no hay estudios claros que demuestren esto y todavía sigue a juicio clínico. Y en el obstétrico se dan conductas como empiece la aspirina antes del embarazo, comience, por ejemplo, las heparinas de bajo peso molecular lo más pronto posible, incremente la dosis de profiláctica a anticoagulación, adición hidroxicloroquina o utilice gamma globulina. Pero también todo esto no hay estudios clínicos y no hay estudios claros y también depende del juicio clínico. Entonces, con refractarios todavía tenemos muchas sombras y a veces las decisiones son muy difíciles. Y esto pasa también con las manifestaciones no criterio. Y entre las manifestaciones no por criterio está la trombocitopenia. Y cuando uno encuentra que hay más de una cosa por hacer es porque posiblemente todavía no tenemos claro. Entonces, mire, dice gamma globulina, esteroides, rituximab, esplenectomía. Entonces todavía no tenemos claro. Definitivamente son basados en series de casos o estudios abiertos. Igual con las manifestaciones neurológicas. Esteroides, inmunosupresores, todos estos eventos, pues todas estas estrategias se pueden utilizar, pero también todos son basados en series de casos. O sea que en estas dos situaciones, en el refractario o en las manifestaciones no criterio, todavía me faltan, pero quiero hacer énfasis en las manifestaciones no criterio, todavía no tenemos unas pautas claras de lo que hay que hacer. Ok, muy bien. Y en trombocitopenia me pareció interesante mostrarles esto, que cuando usted tenga trombocitopenia y antifosfolípido, dependiendo del número de plaquetas, puede tener varias situaciones. Si las plaquetas son menores de 30,000 y esto no hubo una evidencia de microangiopatía, recuerde que pueden existir otras causas de trombocitopenia, entre ellas, por ejemplo, la exposición a heparina u otros medicamentos y procesos infecciosos concomitantes. Entonces, siempre descartar.
Cuando las plaquetas también son menores de 30.000, la caída fue aguda, ojo con la microangiopatía. Y si usted descarta otras causas como infecciones, hipertensión, preeclampsia o malignidad, piense que se trate de un síndrome antifosfolípido catastrófico. ¿Ok? Y me llamó también la atención las plaquetas mayores de 50.000, no se angustie por ello y sígalos vigilando. Los pacientes posiblemente no tengan que tomar una conducta terapéutica agresiva. Pero sí quiero enfatizarles, la terapia solo se iniciará si yo estoy angustiado porque las plaquetas están de 30.000 para abajo. La trombocitopenia grave, la primera línea son esteroides y después puede usarse gamma globulina y rituximab entra ahí en el panorama. Pero esto lo traje en negrilla y quiero porque esto es algo que es muy importante. Los miméticos de la trombopoyetina, Trombopac, todos ellos, aunque eficaces en púrpura trombocitopénica idiopática, aumentan los eventos trombóticos y no se pueden utilizar si el paciente no está anticoagulado. Y yo no correría ese riesgo, ¿listo? Porque el paciente puede reducir su anticoagulación y si aumentan eventos trombóticos. Entonces, ojo, porque uno se desespera. Ve esas plaquetas bajitas que nada lo suben. Entonces dice, pues Trombopac me la sube, pero Trombopac me hace de pronto una trombosis masiva. Se han utilizado otros medicamentos, warfarina, danazol, cloroquina, dapsona, pero todos ellos todavía son reportes de casos, estudios abiertos. Y no olvidar que el paciente, la tromboprofilaxis, porque uno se preocupa por las plaquetas y de pronto las plaquetas mejoran y a uno se le olvida volver a reinstaurar la tromboprofilaxis. Muy bien. En manifestaciones no criterio desde el punto de vista cardíaco y desde el punto de vista nefropatía, también no hay evidencia clara. Si ustedes ven, todas las conductas son basadas en series de casos y esto permite que entonces conductas como rituximab, belimumab, eculizumab, sirolimus, antiinterferón se estén reportando en el manejo de este tipo de manifestaciones como es la enfermedad cardíaca y la nefropatía. Antes de terminar, no podría dejar el SAF obstétrico y entonces salen estas publicaciones en el que te dan pautas muy claras de cómo manejar. Entonces dice, por ejemplo, todos los portadores de títulos de anticuerpos anticardiolipinas, pues anticuerpos antifosfolípido, deben ser monitoreados muy juiciosamente, aún solo portadores. No tienen el síndrome, solo tienen portadores de anticuerpos. Deben ser monitorizados, debe buscárseles riesgo cardiovascular. Si el perfil de SAF es de alto riesgo, de pronto dar aspirina y considerar las heparinas de bajo peso molecular cuando hay, por ejemplo, pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular o una condición que les limite la movilidad y tienen un perfil de alto riesgo. Entonces, en ellos yo considero ponerle las heparinas. Si tiene diagnóstico de lupus, claramente tiene que ir con hidroxicloroquina y bajas dosis de aspirina y en algunos casos se indican las heparinas de bajo peso molecular. Si ya ha tenido pérdidas previas, entonces utilice las heparinas de bajo peso molecular durante todo el embarazo como dosis profiláctica y la aspirina, pero si ha tenido una pérdida fetal o preeclampsia, utilice las heparinas de bajo peso molecular y en dosis intermedias o completas de anticoagulación y bajas dosis de aspirina. Y así se va dando cada una de las conductas. Entonces miren que he repetido heparinas de bajo peso molecular, heparinas de bajo peso molecular, pero me llamó la atención esto, miren ustedes. La heparina no fraccionada y las bajas dosis de aspirina definitivamente han mejorado la tasa de nacidos vivos. Pero con las heparinas de bajo peso molecular más bajas dosis de aspirina, eso no se ha demostrado. Entonces me llamó la atención eso. Ahora, heparina no fraccionada con bajas dosis de aspirina tuvo un efecto significativo en la prevención de la pérdida del embarazo en el primer trimestre comparado con heparina sola. Esto es definitivo. Pero con las heparinas de bajo peso molecular más aspirina, eso no fue significativo. Y ahora, vamos al tercer trimestre.
bajas dosis de heparina más heparina no fraccionada o heparinas de bajo peso molecular no tuvieron ningún efecto en las pérdidas de embarazo tardío. Eso tampoco se ha demostrado. Entonces llama mucho la atención que salga la tabla en que te recomiendan claramente las heparinas de bajo peso molecular, pero la evidencia que se tiene es más con la heparina fraccionada y no con las heparinas de bajo peso molecular. Muy bien, entonces creo que la función continúa, muchas cosas por construir aún en síndrome antifosfolípido, mucha evidencia y creo que todavía las luces y las sombras van a seguir acompañándonos durante mucho rato hasta que tengamos más evidencia. Mil gracias.